Gracias, señor presidente. Señor Rajoy, celebro que con mi modesta intervención haya despertado usted los ánimos de sus 186 diputados. Creo que en esta legislatura haremos grandes cosas juntos. Señor Rajoy, yo no he inventado la democracia, pero la corrupción no se cura con los votos. Nosotros queremos que esta sea la legislatura de las personas, que sea la legislatura donde se hablen de los problemas de las personas, que se hablen de los problemas de los ayuntamientos, de esa financiación local que nunca llega. Y los ayuntamientos somos la primera trinchera y somos los que tenemos que dar la cara muchas veces por los ciudadanos. Queremos que esta sea la legislatura donde se aborde el drama de los desahucios y que se aborde la ley de la dación en pago. Queremos que esta sea la legislatura donde usted, que ayer hablaba de una ley electoral tan democrática, una ley que permite un fraude a los valencianos, porque con 6 millones de votos tenemos 33 diputados, mientras que otras comunidades con la mitad de población tienen 32 diputados. El voto de un valenciano vale la mitad que el voto de una persona de otra comunidad. Eso no es el principio democrático de una persona un voto. Eso no es el principio democrático de que todos los votos valgan lo mismo. Y no nos pasa solo a los valencianos, les pasa a los madrileños, a los catalanes, a los andaluces y a muchos más. Ustedes votaron esa ley, pero porque les beneficiaba, porque les gusta este sistema que les beneficia. ¿Es eso igualdad? ¿Es eso razonable, señor Rajoy? Por eso, Compromís planteamos el referéndum Valdoví. Esta tiene que ser también la legislatura de hablar de la nueva cultura del agua. No nos gusta su apuesta tampoco de la energía nuclear, después del accidente de Japón. Esta será la legislatura de un nuevo sistema de financiación que haga que los valencianos tengamos un sistema de financiación más justo. Esta será la legislatura que hablemos de la PAC agraria, de la agricultura mediterránea valenciana, que no sea siempre la gran olvidada. Y esta será la legislatura donde hablaremos del corredor prioritario que es el del Mediterráneo. Señor Rajoy, y estoy terminando. Mire, usted habló ayer de facturas. Y yo tengo aquí una de Feria Valencia, la de la proclamación de usted como candidato del PP en 2007, la de la proclamación que lo encumbró como candidato y que ustedes parece que aún no han abonado, una factura que asciende a 568.000 euros. El 30 de junio aún no se había abonado, 4 años después. Yo espero que, si me equivoco, que me rectifique. Y estoy absolutamente seguro que usted lo desconocería. Pero por culpa de impagos como ese, 117 trabajadores han ido al paro. Y traigo aquí esta factura porque es de una institución pública. Porque a mí, cuando son entre empresas privadas, que se apañen. Pero Feria Valencia depende del Ayuntamiento y de la Generalitat. Es decir, se financia también con nuestros impuestos. Señor Rajoy, den ejemplo donde gobiernan. Y por último, señor Rajoy, y lo digo ya sin acritud, a pesar que he visto que usted tenía mucha acritud conmigo, le deseo mucha suerte, como se lo deseo a todos los gobernantes del Partido Popular, porque he sido alcalde y sé que esta va a ser una legislatura muy complicada, como ha sido la anterior. Le deseo a usted que acierte con sus medidas y que esas medidas beneficien sobre todo a las personas, a la gente sencilla. En ese camino no lo dude. A pesar de los encontronazos que podamos tener, tendrá a Compromís Equo a su lado. Muchas gracias.